Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Esta es la tercera parte, hermanos, de este tema. El poder de la palabra nos resucita. Tercera parte, hermanos. Y lo vamos a estudiar a partir, hermanos, de Ezequiel 37, 11. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote en esta hora que seas tú escudriñando esta palabra y dando, Señor, esta palabra de poder para cada uno de nosotros. Así te clamamos por los que no te conocen, que te conozcan a través de ella. Y los que se han apartado de ti, vuelvan, Señor, a tus caminos santos para la gloria de tu nombre. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Palabra, hermanos, de esta noche nos habla, hermanos. Y nos dice, hermanos, me dijo luego, hijo de hombre, y todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hermano, cuando nosotros como pueblo de Dios, hermano, en nuestra mente llega el pensamiento, hermanos, que hemos sido consumidos por el pecado, hermanos. Hemos sido consumidos por las acechanzas, hermanos, de las tinieblas que llegaron a nosotros y nosotros les abrimos la ventana de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra alma y nuestro espíritu. Y es por eso, hermanos, que nuestros huesos se secaron y allí perece nuestra esperanza, hermanos. Aquella esperanza que nosotros teníamos de resucitar, aquella esperanza que nosotros teníamos, hermanos, de volar en esa nube con aquel Cristo de gloria que viene por su pueblo, hermanos. Y nosotros mismos reconocemos que del todo estamos destruidos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos dado cabida al pecado. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, en que el pecado sobreabunda en la vida de nosotros. Porque tenemos, hermanos, una carne con heredad de pecado, que esa carne no nos deja a cada uno de nosotros transformar nuestra vida. Si el Cristo de gloria nos ha llamado a nosotros, hermanos, a transformar nuestra vida a una vida mejor. Bueno, estamos hablando aquí de los que decimos ser pueblo de Dios, hermanos. De aquellos que decimos que amamos al Señor. Aquellos hermanos que decimos, mi Dios es mi Rey soberano, pero nada más de labios, hermanos. Porque nuestros hechos no comprueban que nuestro Dios es nuestro Rey soberano, que le obedecemos, hermanos, y que ponemos en práctica su palabra, sino, hermanos, que nos regimos por lo que la carne nos pide y nuestros pensamientos nos llevan a la acción, ¿verdad? Y debido a eso, hermanos, la misma palabra del Señor nos muestra, hermanos, que todos nuestros huesos se secan y perecen
y ya no tienen esperanza de vida. Y somos destruidos a causa del pecado. Somos destruidos a causa de la acechanza de las tinieblas. Pero las tinieblas no pueden, hermanos. Las tinieblas están derrotadas. Jesucristo derrotó a Satanás, los demonios, los espíritus, las potestades, hermanos, los gobernadores, los principados. En la cruz del Calvario derrotó a la muerte y le mostró que Él era un Dios todopoderoso, que con Él nadie podía y nadie puede y nadie podrá, hermano. Y ese es su Dios, el Dios que usted ha conocido, el Dios que yo he conocido, hermano, que nos ha dado refugio dentro de su casa y nos ha hecho, hermano, con su grande amor, hermano, parte de su iglesia y parte de su cuerpo. Amén. Y parte de su heredad, hermanos, de sus bienes, parte de su palacio, porque nos ha ofrecido unas moradas celestiales que Él mismo se ha ido a preparar para usted y para mí. Entonces, si Él es nuestro Dios soberano, si Él es nuestro amigo, hermanos, y la boca se nos abre bien grande y decimos: yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Pero ese pueblo le ama de labios. Le amamos de labios. Solo de labios, porque en obediencia no hay nada. Porque si hubiese obediencia, recordáramos a cada momento, hermano, esa palabra escrita que Él nos ha dejado para que seamos libres totalmente. Porque Él nos libertó, hermano, limpiándonos con su sangre preciosa. Él nos dio la libertad y nos hizo libres, nos purificó, y por rojos que fueron nuestros pecados, hermanos, Él los limpió y los dejó como una blanca espuma. Pero ¿quién ha permitido que vuelvan a ser negros? Y hasta que tengan, hermanos, escamas, y hasta que tengan, hermanos, espuma negra, hermanos, y hasta que echen raíces esos pecados, nosotros mismos. ¿Y por qué le hablo de nosotros mismos? Porque la palabra del Señor dice, hermanos, de que somos nosotros los que abrimos las ventanas para aceptar la tentación y ponerla en práctica. ¿Y por qué, hermanos? Porque usted quiere, porque a usted le plació, más clarito, porque a usted le dio la gana, o porque a nosotros nos dio la gana, para que usted no diga: pero ella no se pone. No, también yo me pongo, hermano, ¿verdad? Porque en esta cuenta vamos todos, hermanos. Van los recién llegados, van las ovejitas, van los servidores, van los pastores, van los ministros, hermanos, van los maestros, van los apóstoles, van los evangelistas. Todos vamos a la cola, hermano, porque si fallamos vamos a llegar a tal consecuencia. ¿Y por qué nosotros fallamos? Por la debilidad de nuestra carne. ¿Y por qué nosotros fallamos? Por nuestra desobediencia. ¿Y por qué le llega la desobediencia a usted? Por la falta de entrega en la oración, por la falta de la búsqueda, por la falta, hermanos, que tenemos de vigilar, de instruirnos a través de la palabra. Por eso nos llega a nosotros
la desobediencia, y entra una debilidad tan grande que ya no tenemos fuerzas para luchar contra la tentación, contra las acechanzas del maligno y de todos sus demonios, y les decimos bienvenidos y ponemos en práctica lo que nosotros queremos. ¿Y por qué le digo lo que nosotros queremos, hermanos? Porque usted y yo tenemos ayuda. Tenemos ayuda de ese Dios todopoderoso, de ese Dios grande, de ese Dios que es incomparable, hermanos, del que ha hecho milagros grandes, hermanos, para que nosotros lo recordemos y sepamos, hermanos, reconocer ese poder sobrenatural que Él tiene para ayudarnos en todas las situaciones, hermano. No hay situación en su vida que usted pueda decir que Dios, el Cristo que murió en la cruz del Calvario y que ya derrotó, hermanos, a Satanás y a sus demonios y a la muerte, hermanos, no le da protección, porque Él dice que Él es nuestro protector todos los días de nuestra vida hasta que nosotros partamos, porque ya se nos llegó el día o porque Él vino por su iglesia, hermano. Entonces lo que nosotros hacemos lo hacemos consciente, porque queremos, porque nosotros permitimos llegar a esa debilidad. ¿Ya se le olvidó a usted, hermano, cómo el Señor liberó a la mujer jorobada? ¿Ya se le olvidó a usted cómo nuestro Señor Jesucristo, la mujer le dijo, si tan solo tocara la punta de tu manto? ¿Ya se le olvidó a usted, hermano, el poder sobrenatural, hermanos, que Jehová le había dado a Eliseo, hermanos? Y con ese poder del Espíritu de Dios dentro de él, hermanos, sanó al hombre con lepra. Y solo le dijo, vete al Jordán y sumérgete 7 veces. Y dice la palabra de Dios que automáticamente, dice, esa piel se volvió como la piel de un bebé, hermano. Y desapareció esa lepra de ese hombre. Y ese hombre no hallaba con qué pagarle a Eliseo. Pero como lo que el Señor nos da por gracia lo tenemos que dar, hermano. Lo del Señor no se vende. Lo del Señor no se cobra, hermano. Porque entonces estaríamos como aquellos que cobran por plática de bautismo, por plática de boda, hermanos, por la boda, por la misa, hermanos, por la oración que le van a dar al moribundo que ya está para morir, y por las campanas que suenan, y por la misa que le hacen, hermano. Y si lo invitan a ir al cementerio, también es otra ofrenda, ¿verdad? Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Y ese Dios que es todopoderoso, hermano, que hizo ver al ciego de nacimiento, que hizo caminar al inválido que jamás había caminado, hermano, que levantó a Lázaro al 4º día de muerto, ese hombre que estuvo en carne aquí en la tierra, que nos mostró su amor, su poder y misericordia, es el que nos ha dejado una palabra de guianza para que nosotros lleguemos a Él, nos mantengamos en Él y no practiquemos la inmundicia de las tinieblas. Pero como usted vive enamorado del mundo, usted vive enamorado de las cosas que en el mundo se hacen y se practican, por eso no se desprende ese demonio de pecado, hermanos, de su carne, de sus entrañas, porque nosotros le damos el mantenimiento, hermanos, porque los ojos se nos alegran cuando vemos aquello. Mire, cuando usted es renovado, cuando usted verdaderamente ha abandonado aquello del mundo, por agradar al Cristo de gloria, a usted aquello, hermano, le es totalmente indiferente.
Mire, yo le digo una cosa, hermano, y discúlpeme el ponerme de ejemplo, pero acaban de pasar estas celebraciones, hermano, dadas por el mundo, y los ojos se le van a los que son del mundo y a los que son un pueblo de Dios, mirando todas las cosas que el mundo hace, cuando para usted y para mí todo eso tiene que ser indiferente, porque ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a un mundo celestial. Nosotros pertenecemos y somos de una familia celestial, la cual ya no practica tales cosas. Pero como vivimos en esa práctica, hermano, por eso es que, mire, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pero nosotros tenemos un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, un Dios que nos ha resucitado de la muerte a la vida, y que si usted se arrepiente y usted reconoce su falla ante Él, Él va a hacer que sus huesos revivan. Y usted mire que ya está, que ni puede levantarse, hermano, porque está muerto totalmente, hasta disecándose espiritualmente. Si se arrepiente, el Cristo de gloria le va a dar el perdón y le va a levantar y le va a hacer renacer las esperanzas de una nueva vida, de esa vida eterna que Él nos ha prometido para la gloria de su nombre. Los huesos en la sepultura se van a secar, pero usted y yo vivimos una sepultura en vida aquí, hermanos. Por eso hay mucho bajo el puente. Por eso hay muchos hermanos tirados en la calle. Por eso hay muchos hermanos que ya ni se acuerdan que el Cristo de gloria, hermanos, es el que murió por ellos. Por eso hay muchos hermanos que ya no saben orar, que ya no se recuerdan que deben orar. Por eso hay muchos que ni siquiera le dan gracias a Dios cuando comen. Por eso hay muchos que ya no se acuerdan que le tienen que dar gracias a ese Rey, hermano, por el aliento de vida que les dio en un amanecer, por el aliento de vida que les permitió tener durante todo un día y llegar a la noche. No le dan gracias cuando se acuestan. Como decía mi madre, en su propia ignorancia: recen, mis hijos, recen, porque hasta los perros dan 3 vueltas cuando se acuestan, se echan en el suelo, decía ella. ¿Y cómo es posible que ustedes no pueden rezar un Padre Nuestro? ¿Verdad? Porque ella decía, hermanos, que pues ella estaba en otra congregación, ¿verdad? Pero ella tenía su fe, que cuando uno se acostaba tenía que rezar un Padre Nuestro. Y nos decía, miren, el perro decía, 3 vueltas da, miren cuando se echan, y ustedes ni eso quieren hacer. Y a ese extremo llegamos muchos de nosotros, hermanos, los que decimos ser pueblo de Dios, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos, hermanos, y miren, nos damos el toque de corazón, que somos cristianos y que Cristo venga porque nos va a llevar. Mi hermano, pregúntese usted, ¿será que se lo va a llevar el Señor? ¿Será que nos va a llevar? ¿De verdad? ¿O solo nos va a mirar y nos va a decir, yo nunca te conocí? Y cuando veamos, ya todos van a estar arriba volando con Él y nosotros todavía abajo. ¿Verdad? Que el Espíritu de Dios nos guía hacia la verdad para la gloria de su santo nombre. Amén. Porque Él es el único que nos puede dar la dirección perfecta y correcta. Por eso, hermanos, mire,
Mire, Ezequiel 36:10 nos habla y nos dice: y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades estarán habitadas y edificadas las ruinas, hermanos. ¿Verdad? Porque la tierra de Israel, hermanos, será fructífera, será productiva, será habitada y será pacífica. Porque estas son las características que se harán realidad en el reino del Mesías, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos muestra, hermano, que la tierra de Israel es la tierra prometida del Señor. La tierra prometida, ¿verdad? Pero sus habitantes, si no le reconocen como el único y verdadero Dios, se quedarán cuando Él venga en esa nube a arrebatar su pueblo, hermano. Porque algunos de ellos serán pueblo de Él ahorita en estos momentos, pero no todos. La mayoría, hermano, se quedará, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que la desesperanza, como nos habla Hechos 27:20, y no apareció ni sol, estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero una cosa es que usted haya perdido la esperanza, y otra cosa es la gran misericordia del Cristo de gloria para levantarle, ¿verdad? Porque Él siempre nos da oportunidades, hermanos. Y mientras tengamos vida, dice, Él nos da la oportunidad de rectificación, de arrepentirnos y de buscarle, hermanos, para nosotros poder ser salvos. Gloria al Cristo bendito, hermano. Amén. Por eso es que Israel es completamente cortado. ¿Por qué motivo, hermanos? Israel está cortado totalmente, como lo habla Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Qué nos dice el Señor, hermano? Claramente que ellos fueron cortados, hermanos. Porque los que producen el fruto, hermanos, de lo que Cristo vino a hacer a la tierra, son aquellos que reconocen que Él es el Hijo de Dios, el único Dios verdadero sobre la faz de la tierra, hermano, y le han aceptado como el único Salvador, como el Mesías que vino al mundo para darnos a conocer verdaderamente la palabra de poder. Así lo dice la palabra del Señor, hermano. Porque Él quiere que su pueblo sea gente que produzca los frutos de Él, que muestre los frutos de Él, que practique los frutos de Él, hermano, como lo habla Mateo 21:41. Le dijeron a los malos: destruiré sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo aceptaron. Los suyos no lo reconocieron. Los suyos no creyeron verdaderamente en Él. Unos creyeron de labios, pero no de corazón, hermano. Por eso la palabra del Señor nos muestra y nos dice: arrendará su viña a otros labradores. Nuevamente los líderes judíos, hermanos, ellos pronunciaron su propio juicio. Por eso Mateo 21:31 nos dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero,
Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Santo poderoso. Mire qué palabra, hermanos. Más claro no nos puede hablar el Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no creyeron en Él. ¿Verdad? Por eso es que el juicio que ellos mismos hicieron acerca de los labradores malvados era también el juicio de Cristo contra ellos. El reino y las bendiciones dadas a Israel fueron otorgadas a otros labradores, como el simbolismo de la iglesia, la cual está formada principalmente por los gentiles. Gloria al Cristo bendito, hermano, porque nosotros somos parte de ellos, para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Jesús, hermanos, lo forzó a testificar contra ellos mismos. El punto central de la parábola es que hacer es mejor que decir. ¿Verdad? Ellos tenían que reconocer esto, aunque haciéndose se condenaran a sí mismos. Porque la idea de que los recolectores de impuestos y las prostitutas arrepentidas entrarían al reino, hermanos, antes que los hipócritas religiosos, fue un tema recurrente en su ministerio, y esto enfureció a los líderes judíos. ¿Verdad? Por eso es que Ezequiel 37:12, hermanos, nos dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. También Oseas 13:14 nos dice, hermanos, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Esto se puede aplicar, hermanos, a la restitución de que Dios obra en Israel tras su exilio en Asiria, así como a su restauración en tiempos futuros de todos los territorios donde hayan sido dispersados, a fin de perseverarlos y llevarlos de regreso a su tierra para el reino del Mesías, como nos lo habla Ezequiel 37, hermano. Él les va a dar una oportunidad, hermanos. Él les va a dar una oportunidad de recapacitación. Él les va a dar una oportunidad de que crean, hermanos. Pero si ellos le creen más al anticristo, se quedarán para siempre, hermanos, en las llamas, con Satanás, con el anticristo y con la muerte. Si ellos no recapacitan, hermanos. Por eso, hermanos, también alude el tiempo de la resurrección de los creyentes individuales, como nos los habla Daniel 12:2, hermanos. Porque Daniel 12:2 nos habla y nos dice, hermanos, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, hermanos. Porque dos grupos se levantarán de los muertos y constituyen los muchos que corresponden a todos, como nos los habla Juan 5:29, hermanos.
Los que tuvieron fe serán resucitados para vida eterna, y el resto de los no salvos para tormento eterno. Por eso la palabra del Señor, amados hermanos, nos habla que los israelitas que se arrepientan serán restaurados en la tierra prometida e incluso levantados de entre los muertos para la glorificación eterna, para celebrar la resurrección futura de la iglesia, hermanos, como verdaderamente se le debe de llamar la gran victoria del Mesías. ¿Por qué, hermanos? Porque sobre la muerte y la tumba se constituyen primicias de la cosecha total que habrá de venir, hermanos, cuando todos los creyentes también experimentemos el poder de su resurrección. Porque así como Él resucitó, así vamos a resucitar nosotros, hermanos. Y vamos a sentir el poder de la resucitación de Cristo. Y ese mismo poder de resucitación vamos a sentir nosotros, los que somos pueblo escogido de Él, para la gloria de su santo nombre. Es por eso, hermanos, que la restauración, como nos habla Isaías 1:26, restaurarse, hermanos, restauraré tus jueces, dice, como al principio, y tus consejeros, como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Porque Ezequiel 37:13 nos habla, hermanos, y nos dice, y sabráis que yo soy Jehová, cuando habrá vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Verdad? Esta es la clave, hermanos, de la interpretación de la visión. Es la resurrección y la salvación de Israel, hermano, dada por el Mesías. Es por eso que el conocimiento espiritual, hermano, el conocimiento espiritual no es, hermano, para guardarse, ¿verdad? El conocimiento espiritual debe ser un regocijo dentro de nosotros, hermano, como lo habla Jeremías 9:24, porque dice, mas alabe en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y reconocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él no quiere una tierra corrompida, Él quiere una tierra donde se practique la misericordia, el juicio y la justicia, hermano, que es lo que ahora en estos tiempos no existe, ¿verdad? Por eso Jeremías 31:34, hermano, nos habla y nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Descendió y conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, porque dice, haré un nuevo pacto. A diferencia del pacto mosaico bajo el cual fracasó Israel, hermanos, Dios prometió un nuevo pacto con una dinámica espiritual divina, por medio de la cual todas las personas que conozcan al Señor y se entreguen a Él, participarán en las bendiciones de la salvación. El cumplimiento de este pacto se dará tanto a escala individualmente como en todo Israel y como en toda nación, hermanos. Por eso es que Jeremías 31:36 nos habla, hermanos, y nos dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Porque Él quiere una nación limpia, justa, que tenga justicia, que tenga misericordia, que no se practique todo lo que se ha practicado siempre, hermano. Por eso es que este pacto se define en el marco de un restablecimiento del pueblo en la tierra.
Eso es lo que Él en otras palabras quiere decirnos, hermanos. Su pueblo será el marco de un restablecimiento, mostrando su pueblo en la tierra lo que Él ha querido siempre de su pueblo, pero su pueblo no lo ha querido poner en práctica, hermanos. Por eso, hermanos, que Jeremías 31, del 30 al 33, nos dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la delantera. Tendrá dentera, perdón. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria al Cristo bendito, hermano. Por eso, mire, también Jeremías 31, 28 y 29 nos dice, y así como tiene cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Por qué nos dice que comieron las uvas agrias? Porque al parecer este era un proverbio entre los hijos de los exiliados que nacieron en Babilonia para expresar que sufrían las consecuencias de los pecados de sus padres y no por su propia maldad. ¿Verdad? El conocimiento espiritual, hermanos, obtenido a través de nuestra relación con Dios, nos los habla Oseas 6:3 y nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesto su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Porque el conocimiento espiritual, hermanos, mire, da obediencia a la condición para recibirlo, como lo habla Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino que aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso tenemos un conocimiento espiritual, hermanos, que libera el alma de todo error, como lo habla Juan 8:31 y nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos habla que el conocimiento espiritual lleva a la vida eterna, ¿verdad? Como lo habla Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha sido enviado. ¿Verdad? Por eso Filipenses 3:10 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su conocimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. También Ezequiel 37:14 nos habla y nos dice, hermano, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu mora en el creyente, como hablábamos al inicio.
Si nosotros, hermanos, fallamos es porque queremos. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que nos guíe, hermanos, para que nos dé templanza, nos dé sabiduría, nos dé, hermanos, autoridad, hermanos, nos dé dominio propio, ¿verdad? Nos dé revelación y discernimiento, hermanos, para saber que aquello que está llegando a nuestras vidas es malo, para saber que aquello no es como yo lo pienso, como lo digo, es como lo dice el Señor, es como el Espíritu de Dios lo pone, hermano. Por eso, mire, primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque la fidelidad de Dios, como nos lo habla el Salmo 36:5, nos dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Qué bello, ¿verdad? Qué palabras, hermanos. La fidelidad de Él está en todas partes, hermanos. Así dice Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con Él, su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Él regresó de los judíos, como lo dice Jeremías 16:15. Si no vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, lo cual di a sus padres. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos da vida espiritual, apoyada por la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque la vida espiritual se recibe a través de la palabra de Él, como lo habla Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conociste tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque de toda palabra que sale de la boca de Jehová, hermano, nos dará a nosotros la bendición de mantenernos, hermanos, firmes, bendecidos, protegidos, hermanos, en todo momento, en todo lugar, porque la palabra de Él nos dará sabiduría para conducirnos en este mundo, nos dará a nosotros el dominio propio para no poner en práctica todo aquello que nos puede llevar a la destrucción. Por falta de dominio propio, muchos están en la sepultura. Por falta de dominio propio, muchos están en el hospital. Por falta de dominio propio, muchos están en la cárcel, hermanos. Por falta de dominio propio, muchos llegarán a la llama del infierno. Y se quemarán junto con Satanás, los demonios, la muerte y el anticristo. Porque quieren hacer lo que ellos dicen, hermano. Por eso, hermano, la vida espiritual es asegurada por medio de la fe. Como lo habla Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Verdad? Requiere, hermanos, eso nos habla y nos dice que si hemos pasado de muerte a vida, la palabra del Señor nos habla que debemos de requerir que muramos al pecado, que luchemos por abandonar el pecado, no ponerlo en práctica, no tomar la tentación, hermanos, sino obedecer la palabra del Cristo de gloria como está escrita. Porque eso se requiere de que muramos al pecado
y que muramos a nosotros mismos, hermanos, sujetando esa carne pecadora y pecaminosa. Por no sujetar la carne, muchos andan en el alcohol. Por no sujetar la carne, muchos están en la droga. Hermanos, por no sujetar la carne, muchos están en el adulterio, en la brujería, en la fornicación, hermanos, en el robo, en el satanismo, en el espiritismo, hermanos, en los pactos satánicos. Por no sujetar la carne, por no obedecer la palabra de Dios, por no poner en práctica, hermano, la palabra de Él y morir al pecado. Por eso sentimos que los huesos se nos consumen, que ya están secos, que ya no tenemos esperanza, que lo único que sabemos. Yo he oído personas, hermanos, que me han dicho, no, si yo ya sé que cuando yo me muera yo voy con el diablo. Hermanos, porque ya no tienen esperanza de vida. Están muertos en vida en este mundo pecador y pecaminoso por la desobediencia, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos muestra y nos dice, hermanos, en 2 de Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso, hermanos, mire, el que nuestros huesos revivan, hermanos, el que no perdamos la esperanza de una vida eterna, el que nosotros tengamos una vida llena de gozo, llena de paz en este mundo, que todas las acechanzas que vienen de las tinieblas a nuestra vida sean reprendidas en el nombre poderoso de Cristo y desechadas con el poder del Espíritu Santo como estorbo en nuestra vida diaria, hermanos. Porque nosotros tenemos el poder y la autoridad que el Espíritu de Dios nos da para reprenderles y desecharles, hermanos. Y en vez de sentir aflicción, en vez de sentir dolor, en vez de sentir tribulación y congojo y desesperación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, en vez de que entre, hermanos, ese demonio, hermanos, atacarnos a nosotros, hermanos, y querernos destruir con la ansiedad, que el Señor lo reprenda. Sepamos que el objetivo perfecto y supremo, hermanos, en nuestra ayuda diaria únicamente es Jesucristo. Amén. El que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y derramó su sangre gota a gota. Y derramó la gracia bendita cuando resucitó al tercer día y venció a la muerte. Amén. Por eso Filipenses 1:21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pero no queremos morir a la carne pecadora y pecaminosa, hermanos. No queremos amar más sobre todas las cosas a ese Cristo que nos ha mostrado ese grande amor, a ese Cristo que nos ha mostrado su grande misericordia al rescatarnos de las llamas del infierno, porque ya estábamos muertos con los huesos secos, hermanos, sin esperanza y sin vida. Ya éramos, hermanos, unos zombies en este mundo, caminando de esquina a esquina, hermanos, sin saber qué verdaderamente queremos de nuestras vidas. Pero el Cristo de gloria nos ha dado la bendición que si vivimos con Él y si creemos en Él y si somos obedientes y ponemos en práctica su palabra, viviremos para Él. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Por eso, hermanos, el amor es una grande demostración, como lo dice 1 de Juan 3:14.
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Poderoso nuestro Padre Celestial. Bendita palabra, hermanos, para que revivamos, para que vivamos para Cristo y tengamos gozo y tengamos paz y le mostremos a Él nuestro grande amor como Él merece, que a usted y yo se lo mostremos. Gloria al Señor, al único Dios verdadero sobre la faz de la tierra. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Porque todos los que creemos en ti, tenemos fe en ti, Señor. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que victoriosos. Porque el Satanás, ni los demonios, ni la muerte pueden con tus hijos, Señor. Amén. Porque Amén. tú nos das el poder y la autoridad para reprenderlos y desecharlos y hacerles sentir que están bajo nuestros pies. Porque nuestro Dios ya los derrotó Amén, antes. Señor Santo. Gloria al Gloria a ti, Cristo Señor. bendito que murió en la cruz del Calvario. Amén. Poderoso es nuestro Rey y Salvador. El único Dios verdadero sobre la faz de la tierra. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén y amén. Amén.